Bienvenidos a Estación Antes de la Esperanza, un espacio que brinda la oportunidad de escuchar a aquellos que siempre están dispuestos a querer escucharnos. Un espacio donde conoceremos de manera más cercana y humana la vida de nuestros amigos y colaboradores de Estación Esperanza. Un espacio donde se busca compartir historias y aquellos que sientan identificarse puedan tomar mejores decisiones a través de estas experiencias. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero son pocos aquellos que priorizan compartirla. Hoy conoceremos la esperanza de Marilu. Hola, ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo te sientes de bien, estar aquí? bien, Bien. sí. Ok. ¿Cómo ha sido tu día? Bueno, ¿Cansada? estoy un poco cansada con muchas cosas del día, pero logrando como el propósito del día. Y estoy Ok. feliz por eso. Ok, está bien. Ya, para ir empezando más o menos, para que la gente también te vaya conociendo más de tu historia, pues quisiéramos conocer cómo ha sido tu infancia, tal vez el entorno donde creciste, ¿no? Tus padres, cuántos hermanos tienes y Bueno, cosas así. yo tengo mi papá y mi mamá, tengo una hermana de parte de ellos dos, pero tengo tres hermanos aparte. Y Ok. bueno, somos cinco en total, ¿no? Eso, más que todo. Ok, está bien. ¿Qué profesión tenían tus papás? Mi ¿Qué? madre, bueno, es titulada de educación, mi Ok. papá es taxista, aunque mi mamá no ejerció mucho. Bueno, no ejerció, mejor. Ya, ¿y en qué posición, podría decir así, te encuentras tú entre tus hermanos? ¿Eres la menor? Yo soy la última de los cinco, entonces soy como la que mucho han cuidado a todos los años, todos los días. Ok, eres Sí, ok, está bien. ¿Alguna anécdota que tengas de que eras pequeña? sí, hace como cuando yo tenía como 8 años más o menos, no, creo que un poquito menos, 7 años, 6, fuimos a una laguna con mis padres Ok. y yo casi muero ahí, ¿no? ¿Oh, sí? Porque claro, casi me ahogo por una pelota que empecé a jugar para recoger como todos, a veces se ahogó. Y fui a recoger la pelota y me fuimos al fondo. Y yo me acuerdo muy claro, hasta el día de hoy me puedo acordar, que yo ya estaba bien al fondo y yo pensé que ese era mi último día de vida, ¿no? Pensé que iba a morir a los 8 años, creo que sí eran 7, 8 años. Y yo pensaba que iba a morir, ¿no? Y de un momento a otro yo siento una mano que me levanta, o sea, Wow, estaba flotando. claro. Y este era mi tío que me había salvado, ¿no? Que me había bueno, yo sé, ahora entiendo que fue Dios, ¿no? Ya con los Ok. años, comprendiendo, ¿no? Sí. ¿Y esa laguna? ¿Casi en Lima, sí? Sí, en Chilca, en Laguna de Chilca se llama. Ah, ok. ¿De qué Ujú. parte de Lima eres? Yo soy limeña, nací en San Juan de Miraflores. Ok. Soy limeña. ¿Qué valores crees que rescatas de tu infancia? Bueno, mis O algo que tus padres, padres, claro. claro, mis padres me enseñaron siempre el respeto y la humildad, siempre, ¿no? Por ejemplo, mis padres no podían verme no saludar a los vecinos. Para ellos era muy importante el saludo, ¿no? Claro. Podían regresarme donde estoy para saludar al vecino. Dale. Ok. ¿Algún afición o qué querías hacer cuando eras niña? Siempre quise enseñar a niños, siempre quise eso. Ok, pues, interesante. Ser ¿Cómo te maestra. considerabas de pequeña, introvertida, más sociable? Siempre fui ¿Cuál soñadora, muy soñadora con Ok, muchas cosas, pero sí, no era tan sociable, pero con mi entorno conocido siempre he sido como decirle lo que pienso, como sueño. Pero mis ok, padres me dicen que desde pequeñas yo he sido bien, eh, que lo que quiero lo iba a decidida. hacer, sí, bien decidida. Ok. Lo quería hacer, o siempre decía lo que pensaba aún de pequeñita, de niña, ¿no? Y en ocasiones me decían que era muy rebelde, sí, también. Ok. Y ya. Conforme ibas creciendo, ¿cómo consideras que era tu desempeño escolar? ¿Cómo te ibas en el colegio? Buena, sí, bien, es Sí. buena. Aunque siempre quise como parecerme a mi hermana, porque mi hermana siempre ocupaba como los primeros puestos en el colegio, entonces dije, no, si ella lo hace, yo también quiero, como algo así, ¿no? Ok, Porque ella siempre fue mi modelo a seguir, ¿no? claro. Pero, o sea, siempre estudié, como que me forcé en hacerlo, pero creo que o vi algunas cosas que me gustaban, ¿no? Por creer, por ejemplo, ser buena en algunas materias más, como mi hermana, por ejemplo, pero tenía otras habilidades, ¿no? Pero siempre tenía que, o sea, me forzaba mucho
por tener Destacar. eso, ¿no? Destacar. Ok, está bien. ¿Cuánto de diferencia de edad te llevas con tu hermano? 2 años, Por ahí. poquito así. Claro, ok. ¿Y qué materias te gustaban? A ¿Qué no te mí, gustaban? arte, siempre me gustó el arte, Ok, ¿y con cuál luchabas más? mi matemática. Tuve hasta el Ok. profesor, ¿puedes creer? Profesor de matemática. ¿Particular? Sí, porque mi hermano no me quería enseñar, no me tenía paciencia. Porque no te entraban en matemáticas. Sí, creo que nunca desaprobé como en años primarios, pero en secundaria empezaba un poquito más difícil. Claro, Nunca fui mala, pero un 12 no bastaba, ¿no? claro. Y ya como que por eso me prepararon un poquito más, porque me frustraba a veces cuando no sacaba una nota más alta de la que sacaba mi hermana, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero sí Ya. tuve 1-0, sí, uno que otro. Pero claro, para final de bimestre, o sea, Allá llegaba pulida se porque el aprobaba. profesor de matemáticas Ok, me enseñaba. ya. ¿Qué hobbies tenías? ¿Qué te gustaba hacer? Siempre me gustó escuchar música. Creo que tengo ese tipo de inteligencia auditiva. Entonces, Ok. todo puedo componer. Desde chiquita podía imaginar algunos cuentos o escuchar por sonidos y crear unos cuentos. Ponía melodías y podía crear algunas cosas. Sí. Y bailar también. De pequeña me gustó mucho bailar. Pero crear, ¿no? Más que todo crear. Ok, ¿has tocado algún instrumento? ¿Has intentado? Intenté tocar la guitarra, intenté tocar Ahora, de pequeña, nunca. Como que más... Creo que la zampoña, sí, solo la zampoña, que sí, Ok. algunas cosas aprendí. Y después empecé a tocar guitarra un poquito, pero lo dejé. El ukelele y lo dejé. Como que no he terminado ningún instrumento, por decirlo así, ¿no? Terminas tu secundaria. Ujú. ¿Qué es lo primero que decidiste Que- hacer? ¿Te que yo- preparaste? ¿Trabajaste? ¿Estudiaste? Sí, yo quise hacer muchas cosas, siempre quise hacer, siempre quise hacer. Ok. Entonces yo salí del colegio a los 15, o sea, chiquita salí, bueno, de edad. Salí a los 15 y yo, ¿Cómo así? sí, porque antes tú podías entrar antes a primaria, ¿no? Todavía Ok. no había ahora esa Pre- forma que tienes que entrar Ok. al año. Entonces yo Ya. entré a primaria a los 5 años y me dejaron en el colegio. Entonces yo salí del colegio y estuve trabajando después del colegio porque quería juntar dinero para prepararme, ¿no? Y en ese Claro. tiempo no sabía qué cosa quería estudiar. Claro, muy joven. Solo quería prepararme, primero pensé una cosa y luego otra. ¿Entraste en Pero... una academia? No, yo quise carreras como que no sean de universidad. Técnica. Sí, no me Ok. gustaba la Ya. universidad. Aunque quise estudiar ontología y después dije, no, son 5 años, no quiero. Pero siempre fue así como otras carreras que podía estudiar, que no mucho tiempo, ¿no? Sí, eso. Ok. ¿Tu primer trabajo? ¿Cuál Mi fue? primer trabajo, creo que va a depender de cómo lo explique. Ok. Porque mi Tenemos tiempo. primer trabajo que hice fue para apoyar a un tío. Pero Ok. eso no tuve una remuneración, ¿no? Ya. Una propina que me daban mis tíos, ¿no? Claro. Pero el primer trabajo que yo conseguí, por decirlo así, fue haciendo bisutería, bordados para fiestas de promoción, vestidos de fiesta de promoción y algunas florcitas, detalles de los vestidos, ¿no? Y eso fue cuando tenía, creo, 17 años, sí, 17, como un trabajo así. Lo demás estuve ayudando a mi madre, trabajando Eso así. era mientras te preparabas. Sí, yo También. ajá, sí, claro, mientras me Ok. preparaba estudiando en varias cosas estudié, la verdad. A media las dejé varias. Ya. ¿Puedes contarnos cuáles han sido esas ¿Cuáles de los cosas? estudios? Sí. Estudié confección textil en el CLN, estudié un mes. Ok. Estudié también confección textil en un museo, estuve creo que menos de 3 meses. Bueno, como no me fue bien ahí, por decirlo así, me puse en un instituto mejor, que es el CLN, pero tampoco terminé porque era muy lento para mí el proceso. Entonces, cambié, después estudié terapia física, porque Ok. eso sí mi tía me recomendó, porque yo estaba muy indecisa que quería estudiar, solo quería hacer cosas manuales, Ya, entonces no claro. sabía, pero siempre tuve en mi corazón ser maestra, solo que por un concepto que a mí me refutó mucho en la cabeza, que el maestro no ganaba mucho dinero, ¿no? Entonces Claro. mi madre fue Sí. maestra y yo dije, no quiero terminar así con la garganta porque mi madre también
sufrí un poquito la garganta por eso mismo. Claro, tú veías ese ejemplo de ella y pensabas que, o sea, era una buena carrera, pero no tal vez como para lo como para suficiente. vivir, Claro. eso. Entonces, pero ya a mí me gustaba trabajar con los niños, ¿no? Siempre soñé como un pizarrón, los niños, así, ¿no? Porque mi mamá la veía. Entonces, cuando ella la escuchaba, Claro. como hablaba y todo, la veía, me enamoré de eso. Pero después mi tía me dijo, ¿por qué no estudiaba terapia física? Porque va como mi perfil, ¿no? Porque me preocupo mucho por la gente, ayudo a los necesitados. Entonces mi tía me dijo, ¿por qué no estudias terapia física? Que no es una carrera que no son muchos años, Claro. no tiene que ver mucho con sangre, porque ese tiempo yo ver sangre para mí era un espanto. Ok. Pero así estudié terapia física, amé esa carrera, sí me gustó mucho. Bueno, ¿Terminaste? yo terminé, sí soy titular y Ok. técnica en terapia física, no soy, por decir universitario, no soy técnica. Claro. ¿Pero ejerciste? Sí, la ejercí. ¿Cuánto tiempo? Unos meses, porque me fui de misionera después. Ahí Ok. empezó mi vida misionera. Ah, ok, ya, interesante. Es muy interesante porque, claro, en tu infancia, pues precisamente comentabas que de joven te gustaba, pues, más que todo escuchar música y todo Sí. ese tema auditivo, ¿no? Pero conforme vas creciendo, ya en tu juventud, pues te va gustando más que todo lo que es kinestésico, lo Sí, que tiene que ser yo el sí, trabajo manual sí, y todos esos manual, temas, sí. ¿no? Y precisamente el arte más que todo expresa eso, ¿no? Tanto el tema de la música y también, o sea, tal vez, bueno, no sé cómo te consideras tú, Las dos cosas. si artista como tal, claro, pero o sea, de una u otra manera, a lo largo, pues, hasta donde vamos, has podido de cierta manera, o se ha visto reflejado el arte en tu vida, ¿no? Sí, Y hasta cómo lo has ahora, manejado. sí. Ok, para continuar, pues ya ahí empieza tu mundo misionero, ¿no? Después de eso. Sí. No lo que pasa es ¿Cómo? que en terapia física tú tienes dos opciones, o trabajar en un hospital o hacerte independiente siendo masajista. Claro, Pero a mí no me gustó ser masajista porque tuve mala experiencia yo sola, queriendo trabajar en otros lugares ok, y había mucha perversión de los hombres, entonces no me gustó porque eran más mujeres las que masajeábamos, entonces ok, en un lugar privado, ¿no? Entonces no claro, quise, me asusté, no quise. Vamos a trabajar en un hospital, dije. Entonces ahí empecé a practicar más porque a veces entré por práctica, ¿no? Pero ya no, me empecé la vida misionera y ahí terminó. ok, ya. ¿Y cómo así empiezas esa vida misionera? ¿Qué te llama la atención? Eh, ¿Cómo conociste Jugún? ¿Cómo conocí a Jucún? Sí, yo estuve en Jucún unos años. Por la iglesia, porque vinieron grupos jucumeros, misioneros jucumeros, a la iglesia donde estábamos congregando. Bueno, mi esposo y yo, pero Ok, congregué creo que a los meses que yo entré a esa iglesia, vi un grupo jucumero y me gustó cómo trabajaban. Pero yo antes de conocer Jucún, yo ya empecé a amar como muchas cosas para hacer para Dios. claro, Entonces, yo ya quería, cuando ya tenía como 8 meses, 9 meses en la iglesia, quería servir en la iglesia, porque amé ver todo eso y tuve que empezar pues con cosas pequeñas en la iglesia. claro, ¿No? para involucrarte. Claro, digo pequeñas no por la área, sino por el tiempo que hacía, ¿no? Primero empecé como, ay, voy a limpiar las sillas 1 hora a la semana, Claro, después empecé más escuela dominical, claro, tenías que ir más tiempo. involucrándote poco a poco, pues, para Eso. pertenecer Claro, realmente. no solo con el área, porque nada es Claro, pequeño para Dios, ¿no? claro, sí, sí, entiendo. ¿Y cómo así sientes ese llamado? Entonces yo dije, bueno, voy a hacer un campamento misionero, Ok, porque mi iglesia, la que ahora es mi madrina de bodas, que fue mi líder en ese tiempo, ella fue a la iglesia, promocionó el campamento, yo fui, el campamento se llamaba Materia Prima en ese tiempo, me gustó mucho, yo ahí oré mucho a Dios porque el desafío era ir a otro país. ok, Después de ese campamento yo no fui. Entonces, pero me quedé pensando en todo lo que viví en esa semana, ¿no? Y ya al siguiente año yo decidí hacer la escuela de Jucum, ¿no? La escuela de la EDE, que se llama Escuela de Discipulado Misionero, ¿no? Entrenamiento ¿cuántos misionero. años tenías ahí? Yo tenía, a ver, como 21, 21, Wow, 22. Ajá, 21, sí. Creo que sí. sí, Sí, y así fue ok, como entré a Jucum poquito a poquito. ya. Ujú. ¿Cómo fue tu tiempo teórico? ¿Cómo lo consideras? El tiempo teórico fue, pues, como que sacaron muchas creencias
religiosas que yo tenía, Okay. pero creencias también familiares que pensaba que estaban bien. Y como que creo que fue Dios arrancando todo eso poco a poco, ¿no? Una revelación. Sí, y sobre todo el tiempo que uno dispone de su corazón para Claro. encontrarse con Dios. Creo que yo me encontré con Dios Ok. también con Jocum. Genial. Bueno, sirviendo, ¿no? Estudiando. Claro. ¿Y para tu tiempo práctico? No, pues sí, ¿Cómo ahí yo fue? vi como las cosas que Dios me iba enseñando en lo teórico, lo vi en lo práctico, ¿no? No sé, por ejemplo, la paternidad de Dios, ¿no? Ok. Cómo Dios se manifiesta aún en la gente, que por ejemplo, nosotros íbamos a lugares donde había niños que no tenían papás, cosas así, Claro. ¿no? Entonces yo vi cómo Dios aún cuida de los niños, entonces muchas cosas, ¿no? Muchos modelos religiosos también que vi en las iglesias cuando fui, en alguno que otro, ¿no? En mi escuela de discipulado, de cómo debe ser un papá pastor, por ejemplo, Ok. y cómo se supone que debería ser, ¿no? El hijo y todo, Ok. y vi cómo Claro. Dios es personal, no solo con el papá pastor, sino con el hijo, porque Ok. Dios tiene Claro. hijos, ¿no? No es que Dios la fe del papá pasa al hijo, ¿no? Entonces lo vi, Claro. muchas cosas así, por Tiene ejemplo. hijos, no nietos. Sí. Sí. Ok. Sí. Y para este entonces, en tu tiempo práctico, ¿saliste fuera del país? Yo ¿O lo salí a hiciste? Bolivia, sí. Me Ok. fui hasta Bolivia por Todo el unos tiempo 2 meses. práctico. Sí, 2 meses duró el tiempo práctico. Ok. Genial. Wow. Después regresaste, terminaste pues tu escuela, Ujú. Sí, yo decidiste terminé, continuar. ajá, yo terminé la escuela y yo estaba en esa disyuntiva de si quedarme más tiempo Claro. en misiones o si no, bueno, continuar con mi vida normal, ¿no? Bueno, sé que es normal, Ok. pero yo decidí, creo que decidí y creo que Dios fue el que me fue mostrando más paz en mi corazón, invertir ese tiempo en la iglesia y en mi familia, sobre todo en mi familia, ¿no? Porque todo lo que había estudiado, que lo quería poner en práctica, Claro. primero con mi familia. Pero me Ok. costó decidir sí al comienzo. Pensaba que estaba haciendo mal el no quedarme más tiempo en Jucú, seguir. Pero en ese tiempo Dios fue muy bueno porque mi abuela después la detectaron cáncer, creo que en Ok. esos meses Wow. por allí, y yo estuve cuidando a mi abuela. Ok. Entonces yo después entendí lo que Dios hizo conmigo, ¿no? No sé si fue antes, no recuerdo muy bien si fue antes, pero el cáncer fue avanzando ya cuando ya también yo salí, ¿no? Ok. Claro. Entonces, creo que fue importante para ese tiempo para cuidar a mi abuela también. Pero fueron muchas cosas. Me di cuenta que fue una buena decisión. Que al principio pensaba que estaba en duda si era Dios o no, pero en el camino, en ese paso, no se va a dar cuenta, ¿no? Ok. Eso. Ok, interesante. Y ya decidiste continuar, bueno, regresaste de Jucún Ujú. mientras cuidas a tu abuelita. A mi abuela. ¿Tenías otras cosas que hacer en tu tiempo Sí, libre? yo ¿O estaba trabajando trabajabas? para la ¿Estudiabas? iglesia, ¿no? Yo Ok. me dediqué a servir a la iglesia más, me pusieron algunas cositas más de responsabilidad de los pastores también en ese tiempo, y bueno, fui aprendiendo también más, porque ahora tú vienes con esa imagen de la misionera a tu iglesia, entonces, Claro. ¿qué va a aportar la misionera a tu iglesia? Ok. Pues yo todo lo que aprendí lo di en ese Claro. tiempo. Y al siguiente año yo regresé, o sea, yo fui a Mm, Jucú, ¿no? ok. Sí, ahí como que para mí como que Jucún ha sido por años en el que he servido, he regresado a vuelta a casa a volver y he vuelto otra vez y he vuelto así, ¿no? Claro, es como que has ido a Jucún precisamente pues a seguir aprendiendo, a seguir conociendo y todo eso pues cuando regresabas a casa pues lo ponías en práctica. Sí, claro, es Ok. que yo creo que hay veces hay misioneros que sirven, de Jucún estoy hablando, como Claro. de largo, ¿no? Claro, Todo, claro. pero yo he tenido un tiempo de parar y volver a regresar, ¿no? Ok. Ya sé por unos meses, pero sí Claro. lo he hecho. Ok. ¿En qué momento entra Davis Ay, a tu no. vida? David fuese David. Ay, yo me emociono. Ok. Porque Davis era mi líder de la iglesia. Ok. Entonces, ¿Ya lo conocías para cuando entraste a sí, Jucún? claro, él ya tenía unos añitos en la iglesia, y Claro. yo lo conocí a Davis allí, ¿no? Y bueno, después, o sea, éramos hermanos de la iglesia, ¿no? Yo lo veía como el hermano de la iglesia, Ajá, responsable, claro. líder. Nunca pensé que iba a ser mi esposo el líder de discipulado, por ejemplo, ¿no? Pero nuestra relación como tal empezó cuando yo regresé a Jucún por unos meses.
Entonces, antes de volver a Jucún, él habló Claro. conmigo para Ok. salir, para frecuentarnos, ya cuando yo iba a estar 100% en Cieneguilla Ok, a claro. vivir. Pero estábamos como entrando en una amistad que después se volvió amistad especial o Ok, amistad, claro. como lo diga la Sí. más cercana, por decirlo así. Ya, ok, está bien. ¿Cuánto tiempo duró esa amistad especial? Unos meses, porque nosotros decidimos después cortar la relación. Yo fui a Jucú otra vez, pero ya no en mi país, sino en Colombia. Ok, Y después claro. regresé yo regresé con algo de Dios que me había encomendado, porque pensé que mi vida ya estaba en Colombia, ¿no? Ok, Tenía muchos sueños en Colombia, me iban a enseñar a preparar con los niños, a abrir un ministerio aquí en Perú con los niños, abrir Kinskid. El sueño que yo tenía era abrir un ministerio en Perú aquí de trabajo con los niños. Y pensé que el único ministerio de Jucún, todavía que no conocía muy bien en ese tiempo, era Kinskid. Iba a abrir, según yo, el proyecto que tenía era abrir Kinskid aquí en Lima, ¿no? ok, Y me fui a Jucún, Colombia, en Bucaramanga, para prepararme, pero nunca llegué a hacerlo, porque ok. para pasar eso tuve que, primero la gente me tenía que conocer, no venía de otra base, venía de otro lugar. Claro. Y bueno, estuve por allí ¿Cuánto tiempo estuviste? 6 meses o 9 meses, no me acuerdo. Ok, Pero fue bueno el tiempo, ¿no? Creo que Dios ahí me abrió un poquito el panorama, porque no estudié para aperturar, para abrir Kinskid, ok, pero sí estudié otra escuela dentro que me habló mucho de la cosmovisión de gobierno, educación y familia, ¿no? Que tiene que ver mucho con el trabajo con niños también. ok, claro. Entonces como que mi panorama se amplió más que solo trabajar con un ministerio. Yo no sabía también que Kinskid abarcaba muchas cosas, ¿no? Pero siempre estuve trabajando con Kinskid de manera u otra, hasta el día de Claro. hoy. Sí, trabajé con Kinskid o apoyando. Kinskid es un ministerio que trabaja con niños, adolescentes y familias, ¿no? Entonces, Ok. siempre estuve apoyando de una forma u otra a Kinskid, ¿no? Pero no abriendo una aquí ni en otro lado. Claro. Ok, ¿cuántos años ya tenías en ese entonces? Yo, a ver, cuando estuve como unos 26, por ahí, no, 25, 26, sí, por ahí más o menos. Claro, porque yo me casé a los 27, yo regresé de Colombia un año más y al siguiente año me casé. O sea, fue así. Ok, Sí, 26 tenía, 26, 25 para como para 26 tenía. ya tenía 5 años en Jucún. Sí, entre idas y venidas, Claro. el mes y todo, sí tenía 5 años en Colombia. Ok, regresaste de Colombia y volvieron a retomar la relación ustedes. Sí, todavía regresé de Colombia como en septiembre y después hice unas prácticas de la misma escuela que te digo que Ok. hice unas prácticas en Arequipa, regresé, luego él fue más intencional conmigo como para retomar la relación, oré al Señor y decidimos retomar la relación y después a mí me hicieron una invitación de poder trabajar un año en Arequipa, porque Ok. yo solo fui a hacer mis prácticas allí, pero me quedé enamorada del trabajo con los niños allí, me invitaron, yo acepté, pero solamente estaba con él de amistad, volviendo otra vez a hablarnos, pero bueno, hablamos los dos, oramos, Dios nos guió a Claro. retomar la relación para casarnos, ¿no? Eso era así, ¿no? Ok. Para casarnos. Y bueno, nuestra relación fue a distancia ese año, ¿no? Mi compromiso fue ese, yo Claro. lo di y el de Davis quedó sirviendo también en Ok. Jucún, porque Davis también sirvió en Jucún bastante un tiempito, ¿no? Sí. Ok. Entonces se casaron a los 27. Y yo me casé a los 26 como para 27, sí. Ok. Y Davis a los 33, ¿verdad? Después de regresar de Arequipa. Sí, como un Claro. año, claro, un año estuve en Arequipa y yo vine, digamos que yo en diciembre salí de Arequipa y yo en febrero me casé. Así fue. Tuve como 2 meses para preparar la boda. Wow. Menos todavía creo, sí. rápido. Sí, fue rápido, así. Ya sabía que iba a casar. Es que nunca quise una boda así Tan extravagante. grande, No sé, yo nunca soñé así, como con una boda así grande, que yo veo que las mujeres a veces sueñan así, ¿no? Pero sí me di cuenta que, claro, tenía que estar presente para preparar muchas cosas que Claro. y las mujeres son así, no detallistas somos. Pero sí, nos bastó el tiempo, 2 meses para preparar todo. Todo el vestido, todo. No antes, solamente creo que le vieron alguna que otra cosa, el registro civil, que eso sí se avisa, creo que 3 meses antes, así. Claro. ¿Alguna anécdota que tengas? De los sobre preparativos, ay Dios o mío, la no boda? cuento. De la boda.
Ay, No lo no, de la recuerdo. boda, yo me olvidé muchas, yo solo me quería casar, me olvidé Ah, muchas ok. cosas, Solo quería firmar. me olvidé muchas cosas, yo me olvidé varias cosas que había pensado, de las cuales sí, creo que si pudiera, como ver algunas cosas que podría haber hecho, Claro. una, por ejemplo, es bailar con mi sobrino. Yo Ok. practiqué bailar con él, tenía 5 años, ¿no? 5 años. Eh, practiqué con él, él no, así, es muy tímido, pero aceptó conmigo practicar y no bailé ese día con él porque me Wow. olvidé. Pero Ok. a él mejor, porque para mi sobrino no le gusta salir en así. Ok. Creo que él feliz que no. Claro, no Creo que sé. lo iba a hacer por mí nomás. Pero eso es una de las cosas, porque no, y también porque no tuve muchas recuerdos de fotos, como que no tuve muchas ideas de cómo podrían haber sido así, tus fotos así, asá, asá, esas cosas. Tuve una linda recuerdo de las fotos que tengo, pero como no preparé como la boda Claro. así, tanto Claro, así, no hubo un fotógrafo. no, sí, tuve una ayuda de una amiga, sí, pero tuvimos fotógrafos, unos que nos grabó, sí, Ok. bueno, pero dice que a veces las novias quieren varias cosas de ellas, Claro. así vamos aquí para acá, y yo no, yo solo me quería casar, Ok. porque solamente Claro. para mí era el Davis, el vestido, y el pastor y ya está, ¿no? Que nos Fue el casamos. pastor de su iglesia quien se encargó Sí, de nos casarlo. casó el pastor de la Ok. iglesia. Nosotros quisimos hacerlo como honrar a todas las personas que estuvieron con nuestro proceso Claro. de noviazgo, ¿no? Claro. Por ejemplo, mi pastor fue el que nos casó, mi pastora fue la que guió toda la ceremonia, los directores de Jucún, uno de ellos en ese tiempo de Jucún Lima, fue mi testigo de boda, y la que fue la directora del campamento de materia prima que conocí Misiones y también conocí a Davis, fue mi testigo también. Mis padrinos fueron bueno, el que comenté hace bastante rato, mis padrinos fueron mi directora de ese Jucún también, Claro. de la EDE, y todos los hermanos apoyándonos. Nosotros estamos muy agradecidos porque no nos costó dinero nuestro, más que creo que para testimonio, ¿no? Mm, Más que el registro civil. ok. Después todo fue de Dios, Para bendición, Dios. bendición. Ok. Solo el registro civil que pagamos eso. Después todo corrió por cuenta de Dios, de nosotros, los hermanos, que llamaban, esto ya te regalo, esto y así. Oh, claro. No sé qué es gasto de una boda así. No me preguntan, yo no sé cómo No sé cuál es su aconsejar. presupuesto. No sé. Ok. Claro. No, está bien. Cuando es el plan de Dios, pues Dios Sí, opera, ¿no? sí, son muchos milagros. Sí. Ok, para continuar, ¿cómo fue que conociste estación? Bueno, estación Esperanza. conocí por un amigo en común de mi esposo y mío, Claro, Rodolfo, que ahora es el que va a asumir claro, la el nuevo dirección. encargado de estación. Sí. Sí, entonces lo conocí en mi escuela de Jucún, de Misiones, de la EDE. Creo que él hizo la misma EDE contigo Con, o con... no, conmigo, él fue Ok. mi compañero. Ah, ¿sí? Sí, él fue mi Wow. compañero de escuela, y pero yo nunca iba a saber, ¿no? Que más Claro, adelante, solamente en ese tiempo lo vi, o sea, fuimos compañeros unos 5 meses, después en materia prima, un campamento que también estuve apoyando, en el que participé, luego después claro. apoyé, él también estuvo, lo pude ver ahí, tratar algunas veces allí, pero como me fui a Colombia después y fui a Arequipa, ya no supe más cosas de él. Claro, fue un contacto que se generó en ese momento y Solo bueno. mensajes así Sí, con claro. él y ya, ¿no? Nada más. Y Y después, claro, pero después ¿qué él, pasó? sí. No, Bueno, reencarnar. después de los años, igual él me invitó a su boda, toda esa conexión que se da, ¿no? Claro, Y estando ya con mi esposo, después de unos años, después de 3 años de matrimonio, nosotros vamos a Uruguay, de misioneros ahora como familia, ¿no? Porque claro. Davis también había estado sirviendo como misionero en Jucún Lima en otro tiempo que no estuve yo, ¿no? Decidimos los dos a ir a Uruguay a servir en ese tiempo a misiones, y estando 3 años ya en Uruguay, Rodolfo nos llama, nos comenta de todo el proyecto de Estación Esperanza, todas las cosas que como visión se tenía, Claro. y tiene que ver mucho con misericordia, ¿no? El trabajo que se hace en Estación Esperanza, y mi esposo y yo creemos de Dios, que es algo que Dios nos ha marcado mucho el corazón de mi esposo y el mío, ¿no? Que es el de hacer misericordia, ¿no?
proyectos de misericordia. Entonces, como vi que el perfil más o menos era como la ayuda a la comunidad, Claro. oramos a Dios, decidimos y aquí estamos. Así es como empezó Ok, todo. en resumen. Claro, pero para En el profundizar. proceso. Ah, ya. Claro, Para- entonces Rodolfo se encarga de contactar con ustedes Sí, y ustedes, claro, vinieron, ¿no? nosotros Todavía venimos. Sí, aquí venimos, después de estuvimos, visita, creo, sí, ¿no? de visita, Claro, estuvimos una semana, porque Rodolfo nos dijo, vengan, vean cómo es, si les gusta claro, o no. claro, Sí vimos muchas cosas. Mi esposo ya conocía Estación Esperanza antes que yo, había venido unas veces a apoyar con el grupo de misiones que estuvo apoyando también aquí en sus comienzos. claro, Y yo solo escuché Estación Esperanza por mi esposo, porque yo quería verlo, claro, ¿no? Quería saber cómo era el ambiente, cómo era el entorno. Y creo que en esa semana fuimos como un poquito más claros con los que iban a claro, asumir el cargo. Y entonces estuvimos y nosotros teníamos algo pensado. Nosotros no pensábamos quedarnos aquí, bueno, este año al menos, ¿no? claro, Queríamos hacer otros estudios en Chile, otras escuelas de Jucún en Chile, para prepararnos, para abrir una obra aquí en Perú, que eso es nuestro proyecto para más adelante, ¿no? Y de misericordia también. Y nos fuimos con la idea de que tendríamos que orar, ¿no? Porque Rodolfo nos invitó a orar, oren, ¿no? Si es de claro, Dios, pueden estar este tiempo. Y bueno, así hicimos, oramos. Nos costó renunciar al hecho de ir a Chile para sus claro, estudios y decidimos ahora orar para ver si era Estación Esperanza para trabajar este año, ¿no? ok. Y pues oramos y decidimos, la verdad, ¿no? Eso fue este año, ¿no? En marzo, sí, Wow. en marzo. ¿Y tendrías algunas expectativas para trabajar aquí? Claro, porque Ok, sí, porque yo había escuchado mucho el ayudar a la comunidad y es algo que quiero claro, prepararme bastante, ¿no? Nosotros vivimos en Uruguay y es otro campo, ¿no? El estar en otro país, pero estar en tu país es diferente, ¿no? claro, Y nosotros no teníamos como mucha experiencia en nuestro país para trabajar en la comunidad. ok, Y bueno, escuché mucho los programas y también vi en internet, hay que informarse un poco, claro, y vi sí, lo que sabes. hacía Estación Esperanza con los videos, vi que en pandemia también siguieron Sí, laborando, entonces dije, wow, si tiene un propósito se cumple, y entonces, y también para trabajar en un lugar, bueno, al menos yo, sé que mi esposo tiene su pensar, pero al menos yo, si eso no va con la visión que uno quiere en la vida, yo no lo tomo por más que sea algo, a menos que Dios me lo diga, ¿no? Vas a estar aquí, acá, allá, pero algo que no lo tomaría, ¿no? Lo haría sí, si Dios me lo dijese, si me lo claro, pidiese, hubiera una necesidad muy urgente, ¿no? Pero vi que muchas cosas se trabaja aquí con lo que a nosotros nos gusta hacer, amamos hacer, y bueno, orando a Dios, ¿no? Que claro. le pusimos a Sí. Dios, ¿no? ¿Y qué consideras que ha sido algo que te ha costado aprender del manejo? Aquí Claro, tal vez el manejo de trabajo. Sí, porque igual toda institución tiene su sistema, ¿no? Ok, Y yo me considero antisistema, ok, pero entendí que Dios es un Dios sistemático en muchas cosas, claro. que Dios todo se trabaja por sistema solar, sistema de tu cuerpo, pero a mí me cuesta mucho eso, ¿no? Como como que toda Mantener una organización. estructura. Sí, creo que soy muy estructurada en otras cosas, Ok, pero como soy un alma libre, entonces ok, a mí me cuesta un poquito eso. eh, Como, no sé si decirlo así, como yo planifico mis cosas y a veces hay cosas que surgen en Estación claro, Esperanza y hay que hacerlas, ¿no? Pero me cuesta un poquito eso, ¿no? Como, creo que también el hecho de la formación de liderazgo que uno ha tenido, el, el manejo diferente, los años que uno vive en otro lugar, se acostumbra también a claro. otro sistema, aunque uno no lo quiera, se acostumbra a ese sistema. Sí, Y bueno, me ha costado un poquito eso, como el... desarraigarte, tal Sí, vez. sí, como entender que toda organización o todo tiene una forma, un sistema, que hay que Claro, respetarlo. Hay claro, que respetarlo, hay que, si tú estás trabajando, es agarrar la visión de lo que Dios ha entregado bueno, a los directores, a la gente que, ¿no? que ha estado en este proyecto, ¿no? Entonces, creo que al comienzo me costó un poquito porque yo necesito entender la visión, claro, no solo trabajar, sino entenderla, y de acuerdo a lo que yo entiendo,
puedo saber qué puedo Ofrecer. dar, ¿no? Claro. Porque creo que sí me considero que puedo hacer muchas cosas, pero sé que no se trata de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso también me ha costado, creo, porque el hecho de manejarme como quiero, entonces eso me ha costado un poquito, ¿no? Saber un poquito menguar, porque yo puedo decir una cosa y me gustaría hacer ¿Cuándo así, ceder? pero sí, Ok. sí Sí, ceder, creo, porque no es la forma como tú la quieres, sino es como se ha visionado, cómo se ha plasmado, claro. y eso, ¿no? Un poquito, creo. Creo que voy por mi carácter Claro, también. tal vez el aprender a pues seguir la visión que se tiene del proyecto, ¿no? Si yo cuando lo veo, lo agarro, lo tomo y ya está. Pero Pero entenderlo me ha claro, costado un poquito, ¿no? Yo tengo que saber qué es lo que se pide, el objetivo, todo, para mí, ¿no? Y eso también soy como en mi vida, ¿no? claro. Ok. Pero todo misionero está preparado para hacer lo que Dios le envía a hacer, ¿no? Y sí me costó un poquito de más porque es el primer lugar en que estoy más tiempo después de Uruguay. Entonces en Uruguay tuve 3 años, Ok. entonces ya me había moldado la forma, ¿no? Claro. Aunque no me gustaba, hay muchas cosas, me amoldé y aquí estoy como todavía en eso, ¿no? Sí. Ok. Tal vez algo que hayas aprendido o que hayas vuelto a aprender de todo este tiempo. Mm, Sea, no sé, en tu carácter o sea tal vez el trabajo. claro, creo que son dos cosas. Ok. Creo que una de ellas es el de saber cuándo ayudar. Ok. Cuando dice la Biblia que tengas oportunidad de hacerlo, hazlo. Entonces eso quiere decir que no todo el tiempo tú vas a intervenir en algo, ¿no? Ok. Entonces eso a mí me ha costado por el espíritu de liderazgo que yo tengo, ¿no? Entonces quiero esto así, así, así. Y no siempre es así, ¿no? Tú puedes ser líder de otra forma, no siempre estando al frente. Entonces creo que eso Dios ha ido puliendo mi corazón, ¿no? Porque así la gente crece también. Claro. Cuando uno aprende a no solamente a liderar al frente, sino un poquito como apoyando, así, Claro. ¿no? A dar responsabilidades también, ¿no? A dejar también. Sí. Solo que cuando hay cosas, por ejemplo, que yo pienso que podrían ser mejor, eso es. Creo que Mm, eso me cuesta. claro. Pero esto puede funcionar porque yo así lo hice antes, o esto puede funcionar porque creo que Dios me guió a esto, es saber cómo ser sabio y saber cuándo intervenir, cuándo no, ¿no? Claro. Y eso. Pero eso ya me había enseñado Dios antes, pero volver otra vez a tu Claro. país es como volver a adecuarte no solamente al sistema, sino a la forma de pensamiento de un peruano a la de un uruguayo, por ejemplo, Claro. ¿no? Cosas así, la visión de país, todo influye, ¿no? Creo que me costó un poquito, ¿no? El peruano es más reservado, el uruguayo él lanza Así. lo que, sí, Ok. dice lo que Lo piensa primero y ya que... está. En cambio, bueno, entonces un poquito me ha costado, ¿no? Aquí yo puedo decir las cosas así, tal cual, Claro. porque yo soy así, pero también en Uruguay es mucho así, ¿no? Yo puedo decirlo sin maquillar las cosas, pero aquí me ha costado, inclusive Claro. en el entorno, aquí en Estación Esperanza, me ha costado. ¿Tienes alguna anécdota para compartir? Sí, bueno, hace poquito alguien me dijo que yo lo ofendí y ni Ni cuenta me cuenta. di. Yo Ok. ni cuenta me di, tampoco me dijo que le había ofendido, entonces yo no sé. Entonces yo no Claro. sé, yo me quedé sorprendida y me quedé pensando, en qué le di? Algo así, ¿no? Sí, Pero, normalmente, claro, incluso a mí también me pasa cuando son ay, Dios personas mío, directas o que realmente pues simplemente dice lo que claro, piensa. Y a veces pues no, como solemos ser así, sí, no graduamos o vemos qué tipo de sí. personalidad es la Y me persona con pasó la que estamos contigo. hablando. Me pasó Sí, contigo conmigo. también, me acabo de acordar. Ah, ok. Tienes razón, sí. Claro, y normalmente a veces pues no nos damos cuenta que estamos tratando a veces con personas más sensibles o tal vez pues tienen otro tipo de personalidad, ¿no? Necesitamos ser más pacientes, tal vez Sí, aprender a que o son más receptivas. sí. Pero creo que a veces nos damos cuenta y a veces no Sí, queremos. bueno, también, Es así. A sí, veces me doy cuenta que dije, Marilu, si ya sabías que no tenía cosas así, por claro. ejemplo, ¿no? Que creo que puedo ir creciendo en eso. Creo que ya estoy mejorando, pero puedo ir creciendo. Claro, la verdadera forma o la mejor manera pues, de saber que estás aprendiendo es cuando precisamente eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Si no, Sí, no eres consciente es muy difícil pues un corazón saber en terco. qué estás fallando, ¿no? Sí. Claro, ok. Bueno, para ir terminando, algo que deseas compartir
sobre una reflexión, algún aprendizaje Sí. o algo de parte de Dios que quisieras dar a conocer. Mira, yo tuve hace unos meses, no, hace un año creo más o menos, Dios obviamente creo que habla conmigo por medio de sueños. Okay. Y es algo que casi mucha gente no lo comprende, pero yo sí creo que la forma como Dios a veces quiere hablarme, no siempre hay muchas formas de que Dios puede hablar Claro. con sus hijos, con la palabra y todo, pero un mensaje que lo tengo resonando es el mensaje que yo quiero dar para todas las generaciones, ¿no? Este mensaje decía así cuando estaba durmiendo, porque ni siquiera fue un sueño, fue un dormir y una frase larga. Okay. Wow. Era como un corazón conectado al Padre, que hay una frase que dice, ruge, Él viene. Así, tal cual me lo dijo Dios cuando dormía. Y entonces yo empecé a buscar el significado de rugir, y rugir es, dentro del contexto de que está en Amós, dice que es profetizar. Y está hablando de después la frase que decía, Él viene, ¿no? Claro. Entonces Jesús viene, pero a veces pensamos que no es así, ¿no? Va a venir cuando, no sabemos. Claro. Entonces el mensaje que yo daría ahora es y que va conectado a Juan 17, que dice que esta es la vida eterna, que conozcan al Padre y a su Hijo, ¿no? A Jesús, que fue quien envió. Entonces yo creo que el de todo del hombre, como también dice en Eclesiastés, el todo del hombre es que conozcan al Padre, que conozcan a Dios y a su Hijo, ¿no? Que vino aquí. Entonces creo que eso sería para mí un buen mensaje, ¿no? Que lo más importante en esta vida es conocer a Dios, más que hacer y hacer. Es el que Dios me vino hablando hace unas semanas atrás por el hecho de que soy así productiva, tal. Es lo único que te pido, o sea, lo más importante en esta vida es que tú me conozcas. Inclusive antes de la fundación del mundo, Dios ya pensó en Jesús y en nosotros. Antes de, inclusive nacer, o sea, y naciendo, los papás no hacen nada por los hijos. O sea, los hijos no hacen nada, mejor dicho, y los papás los ven solamente, los atienden, y los hijos son hijos, y ellos los aman a sus hijos, así no hagan nada, porque son bebitos, ¿no? Claro. Entonces, eso es un mensaje que yo tengo para esta generación, para nosotros, ¿no? Que Claro. lo más importante en la vida es conocer a Dios, que conozcan al Padre, un corazón que esté conectado al Padre, porque Él todo el tiempo quiere hablar y quiere acercarse a sus hijos, ¿no? Pero así muchos mensajes que quiero escuchar a Dios en tu vida. No, sí, también justo lo que acabas de decir me llamó dos cosas la atención. Pues bueno, uno, lo primero era que pues sobre ruge y viene, que sí, muchas veces, como tú dijiste, ¿no? Sabemos y tenemos el conocimiento de que Dios va a venir, ¿no? Pero a veces nuestro estilo de vida es como si no lo esperáramos, ¿no? Sí, sabes que muchos me bromearon con esa palabra, no muchos, algunos uno que otro que conté, Claro. porque yo nunca había escuchado esa canción ahora que sale, que ruge, que león, nunca había escuchado la canción. Okay. Y nunca. Yo decía, ¿por qué Dios dice ruge? Yo solamente no recordaba, yo pensaba, la palabra que a veces se me ocurría en la mente era el león rugiente, vine aquí de por alto hablando, ¿no? Yo pensaba que era eso, pero empecé a preguntarle a Dios, porque todo va como conectado a la frase que tuve y al que Jesús viene, y significa muchas cosas dentro del contexto que está en la Biblia, en Amós, ¿no? Entonces, sí, o sea, Jesús viene, es una verdad que no se puede cambiar y ya está. Sí, claro, lo otro es precisamente, bueno, muchas veces hacemos cosas por y para Dios, pero descuidamos también nuestra relación, ¿no? Nuestro crecimiento con Dios. Sí, yo creo que eso es muy importante, sí, porque Dios, el mensaje de Dios, el mandato que Dios dio a Jesús fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es un mandato, es algo que Dios dice y manda, ¿no? Es un mandato para todos sus hijos, pero Dios no condiciona su amor por un mandato. Claro. Entonces, Él aún si tú no predicas a nadie, te sigue amando, ¿no? Obviamente dice la Biblia que el que ama a Dios obedece, ¿no? Pero creo que va todo en una conexión, ¿no? Siempre Dios arriba, ¿no? Y cuando vemos a Dios siempre de esa forma, pienso yo, y no como Dios a mi igual, claro, como Dios a mi conveniencia, Dios a mi forma, Dios. Entonces, si yo empiezo a ver a Dios como mi igual, o como Dios yo quiero usarlo solo para cuando yo quiero, claro, entonces nunca vas a escuchar al Padre verdaderamente porque tú te ves igual. Estás en su misma posición, sí. Él siempre es el que está en la autoridad de todo, ¿no? Claro, aprender a seguir manteniendo esa humildad, ¿no? Sí, eso a Dios le gusta, la fe y la humildad. Ok. Sí.
Bueno, muchas gracias por venir el día de hoy. Gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Gracias, Fabricio. Pues sí. Gracias, hasta la próxima. Gracias.